¿Qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de 7 Days Today. Bien, día 8, pasamos la horda, la verdad que fue todo un fiasco. Eso sí, me di cuenta que por más que esto lo haya pasado al tier de Adoquine, siguen atacando. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior salí faltando una hora para la horda. Ya estando todo esto mejorado, cuando volví a ingresar el juego, se reinició la horda. Por ende, que en esa hora que quedó, vinieron a atacar un grupo. Y seguían atacando la base. No iban a la estructura anti-horda. O hago todo esto macizo, como tenía pensado en un principio. Y la otra es, por acá no, es sacar todas las trampas que hay de por medio, porque capaz que las reconocen como bloque y no les es viable venir por acá. No sé, la verdad que no sé. Tengo que reconfigurar toda la base, pero bueno, sí me voy a dedicar a rellenar todo esto y hacerlo un solo bloque macizo, por lo menos como para que vean que no tienen chance de venir por acá y dejen de atacar mi base. Y si rompen, por lo menos que no rompan nada de importancia para mí. Ya puedo hacerme el banco de trabajo. Por ende, me voy a hacer la bicicleta. Por ende, primero tengo que hacer el banco de trabajo. A ver. No. Acá está. Mesa de trabajo. Tengo. A ver, creo que tengo las mechanical parts que pide. Tengo el martillo. Ay, mira, me faltan dos. Por acá había un auto, a ver, creo que para allá había un auto. Voy, busco las mechanical parts y ya me hago el banco de trabajo, o la mesa de trabajo, como le quieran decir. Y después de eso, a full con la bicicleta. Me faltaría uno de ácido, o conseguí ya uno de ácido. Sé que tengo una rueda, pero me falta la otra. Así que vamos a ver qué onda. Antes era tan fácil pegarle un hachazo a esto y te podía salir una rueda. Pero ahora no. Ahora da plástico. Bien. No me venga a hinchar las bolas. Vení, te voy a dar en la jeta. Vení. Toma. No te metas conmigo. Estoy todo loco. Bien. Mesa de trabajo a fabricar. A ver, ¿cuánto le falta? 2 minutos. Bueno, a ver. Mientras tanto, hagamos inventario. Tengo la rueda. Tengo un manillar de bicicleta. Me faltaría... Ah, no puedo hacer porque no tengo la receta. Claro, no tengo la receta. No lo voy a poder hacer. La única que me queda es ir al vendedor y ver si él tiene... Si él tiene para venderme la receta. Eso o subo de nivel matando zombies, pero hay escasez de zombies por lo visto. Maté ese y no volví a ver más. Como extraño antes me acuerdo que aparecían hordas errantes. En lo que vos mejor estabas, vos decías, hoy necesito subir de experiencia, y pum, te apareció una horda errante y te hinchabas. Pero ahora no, son mierdosas las mini hordas que se hacen. Ay, tiene el chasis, pero no tiene... Mira, tiene el esquema, pero de la mini moto. El tema es que la mini moto consume un huevo de combustible. Giroscopio. A ver, lo que podría hacer es hacer un par de misiones
Si consigo la plata para comprarme el chasis, me lo compro. Y si dentro de esas misiones consigo la receta, mejor que mejor. Suministros enterrados, búsqueda, eliminar zombie. A ver, está cerca. Vamos con lo que van cerca, a ver. Voy a tratar de matar todos los zombies a pesar de ser de búsqueda. Voy a tratar de matar todos los zombies. Porque también es cierto que quiero subir de experiencia. Para... Capaz que puedo comprarme directamente el punto que era una gallina. Quizá pueda comprarme con ese punto de la experiencia la perk de mono mugriento, creo que se llama, ¿cómo es que se llama? A ver. No es un buen momento para ponerme a ver, pero... Mono grasiento, ¿eh? No me lo puedo comprar. Así que bueno. Porque también es cierto que así por lo menos voy a poder reparar a la bici cuando se rompa. Ah, esta es la casa. ¡Uy! ¿Qué hay? Sí. ¿Qué has hecho? Esta es la casa de los narcos. Acá vamos a encontrar cosas interesantes. Como que no se han esforzado mucho, ¿no? Mucho... nada. Ah, ya que estoy... luteo. Bien, abrimos. Una menos. A ver. Por lo visto no voy a encontrar mucho acá de lo que busco, pero ya que estamos... Nunca se sabe. Che, esto nunca lo había visto. Acá hay más cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Del grande, del grande, del grande, del grande. ¡Mátalo! Mira, no sabía que había una habitación ahí. Me la estaba perdiendo. Ya, ¿agarra todo, amigo? ¿En serio? Yo necesito subir de nivel con esta escopeta porque... O necesito una escopeta mejor. Una que no sea disparar y cargar porque se pierde mucho tiempo. Mierda. A ver. No me jode, porque en definitiva necesito subir de nivel. Che, ¿me están ignorando? ¿Qué onda? Mira. Acá había loot. Y me lo perdí la primera vez.
Vení. En toda la jeta te da. O sea, acá podría haber encontrado tranquilamente aceite. ¿Por qué no hay aceite? Buah. Vámonos. Claro, o sea, me limito un montón porque tengo, o sea, son dos cosas lo que necesito. Subir de nivel. Encima tiene sed. Subir de nivel para poder habilitar la perk de mono grasiento. Y segundo, necesito el aceite. El ácido. O en su defecto una rueda. Pero no he visto que el don este tenga ninguna de las dos. No, toda la vida había preferido esto. Encima de ficha, mira, no me da nada. A ver. Mira. Mira, tiene una rueda. Tiene una rueda. Listo, y ahora subí de nivel. Ni lo dudo. Ni lo dudo, chao. Uy, de lejos que me lo ha dejado. Bueno, lo voy a buscar cuando termine mi super bici. A ver, a vos te vamos a poner acá. Quiero ver si puedo hacer caja. Caja fuerte, cajas... No, entonces, a ver, en almacenamiento... Esto es lo que necesito. Sí, eso es lo que voy a hacer. Pero ya una vez que termine la parte de arriba. ¿Qué era? A ver, espera, dejando un poco de todo esto. Bueno, a ver. Chasis de bicicleta. Mechanical part, cinta, cuero, resorte, hierro. Resorte, mechanical. Tengo que hacer cinta. ¿Dónde está el pegamento? ¿No tengo pegamento acá? Bien. Tengo más resortes. Tengo hierro, medio Justinian y voy a estar. Cuero. Esto es hacer cinta. A ver. Chasis de bicicleta. Vamos a ir al iDrop, seguramente ahí vamos a conseguir algo bueno. Bueno, ya que está, ¿dónde están las ruedas? Ruedas, manillar, chasis. Ay, mira, me hace falta más mechanical. Y no tengo más. ¿Dónde está la... esto? Vale, ya que... No, esto no. Deja esto, deja todas estas cosas. Ya con eso avanzamos muchísimo. Ya es otro nivel que subimos dentro del juego porque nos vamos a poder mover con mucha más libertad. Y aparte esto trae... acá está. Trae un inventario, lo cual también viene muy bien porque así podemos cargarnos un poco más. ¡Oh! ¡Está genial! Está muy buena. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Ah, ahí. Ah, y ahí lo vemos. A ver. Ah, no, no se maneja con el... Uy, salí. No se maneja con el...
con las teclas, con el botón del mouse, no el botón, sino con el movimiento del mouse que lo guiamos. La dirección la damos nosotros con el mouse. ¿Y podemos acelerar? Sí. Lo bueno es que no consume estamina. O sea, ahí estaríamos yendo a la velocidad que iríamos cuando caminamos y empezamos a correr. Creo. Uy, ese derrape. Pero ahora sí consume estamina, pero va muchísimo más rápido. La verdad que está genial. Ahora la exploración va a ser mucho más fácil, por lo menos para explorar esta zona. Y con clic izquierdo ya pasamos del manejo cambiamos la modalidad de manejo. Si hacemos clic izquierdo ya lo manejamos con el teclado, y si apretamos nuevamente lo pasamos a la conducción con el mouse. Es más cómodo lo del mouse, la verdad, por lo que estoy viendo. Y mira, y ya que está, y con el derecho podemos girar libremente. Y ya que estoy, voy a entrar acá. Ya que estoy, entro. Quiero revisar bien esa zona. No, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Gasta mucha estamina, sí, pero es totalmente rentable. Mira, nos persigue y no tiene chance. No tenés chances de atraparme. ¿Qué es esto? No tengo ni puta idea qué es. Bien, a ver. Ahora a saquear. ¿Cómo abro esto? A ver. Almacenamiento. Bueno. No está mal. Ya lo llené. Pero bueno. No hay problema. Ya por lo menos contamos con un almacenamiento más pequeño. A ver, si hago quilombo, la idea es que salgan. Si meto un cuetazo fuerte, van a salir. Bien. Ah, bueno. Ay, bueno. Son bastantes. Buenísimo. Venga, enfermera respetable. Voy a hacer conocer mi escopeta. Le he cesado. No, le erraste, amigo, le erraste. Bien, toda la jeta. Bien. Bien. Carguemos por cualquier cosa. Subas. Me acuerdo que acá había una caja fuerte. Una caja bien interesante. Y me parece que voy a ir de lleno a eso. ¡Mierda! ¿De dónde has salido vos? No. No me están dando nada que valga la pena.
Mierda, me llueven zombies de todos lados, amigo. Ni en las misiones del vendedor hay tantos zombies como ahora. Vení. Tan loco como le erro. Tan loco como le erro. Soy muy malo. No puede ser. Bueno, otro martillito más. Necesito urgente cambiar de escopeta. Ya no me es rentable esta. Encima te acabo de hambre. A ver, necesito subir a donde está la caja fuerte esa, que no se la podía abrir así nomás. Es por acá. Hijo de puta. ¡No! ¡Le res! A ver, con cuidado. Fíjate bien dónde pisas. Carga rápido, vamos. Uy, se cayó. Bien ahí. Bien. Dios, me pongo muy nervioso. Y acá está la bendita caja. Por acá no va a venir nadie, ¿no? A ver, con ganzúas, probemos. Tengo 2 ganzúas. ¡Ah! ¿Y no tengo más? Ah, sí, tenía una más. Bien. Diamante en bruto. Esquema de modificación de uso de combustión. Y bala. Bueno, no es la gran cosa. Bueno, ya lo que queda es muy mierdoso. Pues ya son las sobras. El loot fuerte, bueno, ya me lo estoy llevando yo. Ahora veamos cómo se comporta la bici conmigo sobrecargado. Ah, mira, corre, ¿no? O sea, no se ve afectado por el exceso de carga. Está buenísimo. O sea, está muy bueno porque si tengo que salir cagando de un lugar, es súper rentable. Espera, yo estoy pasando por encima de los huevos y no vaya a ser de nidos, no de los huevos, y no vaya a ser que me esté dejando y necesito comer. Ahora el tema va a ser subir esto. La cagué, ¿verdad?
Ay, necesito mejorar esto urgente. Estoy muy sobrecargado, así que todo va a hacer mal. Ahí. A ver. Bueno, a ver, gente. Ya lo que me quedaría para organizarme más que nada. Antes de seguir hay que organizarse. Voy a terminar la construcción en lo que es el techo, y entre el techo, lo que sería entre la primera planta y la segunda planta, voy a poner las cajas de almacenamiento para que me sea mucho más práctico a la hora de ir a lootear, venir, subir, cargar las cosas. Me va a ser mucho más fácil. Así que me voy a dedicar a lo que es mucho farmeo, conseguir mucho material, hacer todo esto de madera, primer tiro de madera, porque lo de abajo va a ser totalmente macizo. De hormigonemas creo que solamente voy a dejar un pequeño espacio donde voy a poner la fragua. La fragua la voy a dejar abajo, porque si no va a entrar mucho en calor y va a ser un poco incómodo. Eso sí, esto lo voy a tener que poner en el medio, pero no me molesta, la verdad, porque que esté en el medio me parece que es relativo, porque ponemos esto y ya está, no me voy a caer nunca. Así que bueno, ya sería cuestión de ver, después colocar las escaleras para subir a la segunda planta. Bueno, hay bastante trabajo todavía por hacer. Pero bueno, ustedes ya van a ver cuando dentro de todo esté por lo menos esta parte terminada y el techo, porque ahora me voy a dedicar al farmeo intenso. Bueno, gente, a ver, un buen like, pido un buen like por este pedazo de bicicleta. Está impresionante, ¿no? Ahí, con musiquita family friendly. Pararam pam, pararam pam. Está genial. Así que bien, gente, en honor a esta bici, como siempre digo, si les gusta lo que ven, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.